La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura. Bien, seguimos en La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura, quinta temporada en La Quinta Pata. Y como habíamos anunciado, vamos a arrancar con la columna de cine. Si ustedes dos quieren, aquí los Mía y Mati quieren participar, me gustaría que sea muy bueno. Porque vamos a hablar de este tema del suceso mundial, ¿no? Que ha sido Toy Story, el estreno de la cuarta edición de Toy Story. Una saga que, bueno, hay que tener presente que ya lleva un cuarto de siglo. Arrancó nomás a mediados de los 90, casi a la mitad de la década del 90, la primera edición de Toy Story. Por lo menos recuerdo que yo lo había visto cuando todavía estaba en la escuela primaria. Y desde entonces los mismos personajes de siempre se mantienen hasta el día de hoy. Con una dinámica quizás muy distinta a los Simpsons, si se quiere. Los Simpsons tienen ese problema que los cambios del mundo los ha hecho medio un poco encontrarse con sus propias contradicciones, pero lo de Toy Story de alguna manera tiene esa particularidad donde los propios juguetes pueden eternizarse y superar cualquier atismo global que se vive hoy en día. No debe ser casual que Toy Story haya sido el primer largometraje hecho por computadora. ¿Y por qué digo por qué no debe ser casual? Porque si bien en la era de papel las películas de animación utilizaban su paleta insistentemente para crear animales antropomorfizados, digamos, lo que es acá hablamos de la primera película digital donde no hay animales, hay juguetes. Lo cual ahí nos lleva, bueno, ¿por qué el primer largometraje animado digital no es una película habitual sobre animales, sino de juguetes? Bueno, la historia de estos juguetes, por un lado, nos garantiza que haya una multiplicidad de usos cromáticos. Segundo, porque al parecer, en lugar de ser un bosque, se utilice la habitación de un niño, lo que hay de afuera de la habitación de un niño nos permite de alguna manera que haya una mayor nitidez en la profundidad del campo, que es lo que de alguna manera se trata de buscar con estas nuevas formas de animación. La interacción entre formas y sus fondos, optimizado por una visualización más nítida de esa profundidad del campo, permite tener una mayor rigurosidad de percepción espacial y otra forma distinta de noción de tiempo, quizás. Algo que quizás no se hubiese logrado con las historias habituales que transcurren adentro de un bosque como ocurre habitualmente. Y desde entonces se han construido, de parte de esta unión de productoras que son Disney y Pixar, se han construido otros universos, como puede ser, ya no solo de los juguetes, hablamos de los animales acuáticos, con Buscando a Nemo, monstruos que salen de los placares, incluso las emociones de una niña en el interior de su mente. Permite de alguna manera cumplir con estos requisitos, crear universos donde se garanticen distintos colores, un aprovechamiento de profundidad de campo, etcétera, etcétera. En el caso de Toy Story hay algo curioso en todo esto, porque en plena década del 90, cuando ya se estaba anunciando una nueva era dorada para lo que es el régimen capitalista estadounidense, garantizándole con la caída del muro de Berlín un mantenimiento, una conservación de la historia, donde que mediante la globalización, el proceso global permitía que todo quede concentrado en un solo modelo económico. Ese mismo modelo, agudizado a partir de esta perspectiva lineal que tenemos de la economía, donde todo queda desechado, todo queda de alguna manera comprimido en un residuo y queda a la vera de vaya uno a saber quién. Curiosamente, Toy Story ha mantenido una profundidad seria sobre lo que ha sido este tema de la cultura del descarte. Sin importar de alguna manera en qué ediciones, en qué décadas se hayan estrenado estas películas, década del 90, el siglo XX, la década actual, hay toda una proclama de buscar una cultura contra lo descarte, contra esa actitud globalizante de llevar de alguna manera a que todo quede en el utilitarismo y todo queda desechado. Es inevitable que la cuestión de la amistad, como podemos escuchar de alguna manera en el tema habitual, quede muy presente. La amistad siempre es algo que le ha interesado a la cultura estadounidense. Y es curioso aquí cómo en la saga de Toy Story la amistad
permite conformar una comunidad muy cercana a lo que es la familia. En general, la noción de familia siempre ha quedado reducida a una cuestión funcionalista, algo que permita prosperar a una sociedad o mantenerla así como está como sociedad. La prosperidad, bueno, es algo relativo si se pretende mantenerse en un modelo económico de descarte. Y en el caso de Toy Story es curioso cómo en esa amistad que no queda reducido a una cuestión bidireccional de uno del otro, un feedback que en un principio uno lo puede observar entre los dos protagonistas, el vaquero Woody, el héroe aeroespacial Buzz Lightyear, en realidad de a poco se va conformando como una unión de muchos otros personajes. Es curioso cómo los personajes secundarios tienen su propio espacio en las películas, que si bien es indudable que hay unos protagonismos que son estos dos personajes, de a poquito vemos cómo esa comunidad se va formando a partir de esta noción de la amistad, lejos de esta idea quizás de las relaciones humanas basadas en el utilitarismo, cómo me sirve a mí estar con alguien o con el otro. Es como que la adultez uno se vuelve adulto a partir que especulamos, que calculamos y abandonamos la creatividad, la imaginación. Es como un estadio donde a partir de que la imaginación nos brinda infinitos caminos por recorrer, a la hora de madurar, a la hora de volvernos más adultos, quizás cuando ya entramos en el utilitarismo, en la especulación, en todo lo calculado, los caminos se limitan aún más y el espacio no resulta ser tan infinito como pensamos. Y quizás en ese sentido, quizás vaya más de uno quede en desacuerdo con lo que voy a decir, pero quizás ese sea el motivo de por qué la cuarta entrega de Toy Story es la peor de la saga. Porque en este caso, que es la ópera prima de alguien que por primera vez dirige una película, que ha estado trabajando su vida en Disney Pixar, pero esta es la primera vez que se hace cargo de una dirección, hay algo curioso que es que aquí la cuestión de las relaciones entre una y otra persona, entre un juguete y el otro, queda reducido en eso, en una cuestión del feedback, de la relación que podríamos decir en pareja. Es curioso el retorno de un personaje que parecía quedado en el olvido, en este caso la ovejera Bob, que termina siendo una película sobre la relación, un posible retorno de amor entre Woody y esta personaje femenino, que queda tan centralizado a tal punto que la cuestión de la comunidad queda casi a la extinción, aunque no lo parezca. Hay un consenso en considerar que Toy Story 4 es una gran película, pero también se reconoce que no ha generado el mismo impacto emocional que la edición anterior de Toy Story 3. Toy Story 3 posiblemente sea parece exagerado decirlo, pero es una película, una de las más grandes que se ha hecho en los últimos años, porque realmente ha logrado explicar en detalle lo que es ese tremendo traspaso de entre la infancia y la maduración. Quizás se la puede acusar de ser un golpe bajo, la famosa secuencia de un incinerador donde están todos los personajes a punto de morir, pero en ese momento de vida y muerte aún prevalece esa cuestión de mantenerse unidos como comunidad o como bien común, o buscar ese bien común hasta las últimas consecuencias. Y en este caso de Toy Story hay una selectividad en decir cuál es el emparejamiento de esta relación reducida en una cuestión binaria de dos personas, a tal punto que desaparece otra relación amorosa como ha sido la de Buzz Lightyear y Jessie, la vaquera que había aparecido a partir de Toy Story 2, que se había profundizado en Toy Story 3, y curiosamente en esta cuarta entrega no se hace ninguna referencia. Con lo cual aquí vemos que quizás por este cambio generacional de la saga de Disney Pixar, donde acá hablamos de una persona que por primera vez dirige una película y su debut se le reconoce su formalidad, aunque con cierta desprolijidad narrativa, porque acá encontramos por primera vez a un personaje creado por una niña, que ha sido muy difundida a nivel comercial, este personaje creado con una
con una cuchara de plástico, y sin embargo su protagonismo termina en la mitad de la película para darle espacio a esta relación, el retorno del amor entre Toy Story y la ovejera Bo, y todo queda centralizado en eso, con lo cual la supremacía de esta relación binaria va en detrimento de esta comunidad, incluso más cuando vemos que había otra relación binaria como ha sido el de Buzz y Jessie, y acá queda absolutamente fuera de cuadro para esta película. Bueno, habrá que ver cómo será la quinta entrega, porque es muy probable que exista una quinta entrega, pero de alguna manera sí podemos reconocer que todavía sigue siendo una saga que va a contracorriente en un mundo bastante injusto, donde, como decíamos, se caracteriza, por un lado, por considerar a la amistad como una cuestión de utilitarismo, en qué me beneficia, como reducirlo a una fórmula económica, una cuestión sobre cómo profundizar en los cambios, el traspaso de la juventud a la maduración, sabiendo que en eso de alguna manera significa una reducción de caminos, donde el espacio ya no se vuelve tan infinito, pero sobre todas las cosas, esa actitud palpable que uno tiene, ya sea como humano o incluso desde lo lúdico, buscando siempre aquello que sea el bien común, porque de alguna manera la infancia es eso, uno desde el yo se construye con el otro, y de alguna manera cuando maduramos, cuando nos volvemos quizás más egoístas, terminamos abandonando esas actitudes y que nos llevan en este mundo a veces bastante injusto. Entonces, quizás el mensaje sea ese, buscando desde la creatividad, desde una crítica política de cultura, que como lo tratamos de hacerlo, no sé si todos los días, pero de vez en cuando tratamos de hacerlo con creatividad, tratando de buscar la manera de pensar las cuestiones más para el bien común y no tanto a nivel individual, buscando siempre que el infinito está allí y más allá. Como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran